Ok, ya puedes arrancar esta gran presentación y primero que nada agradeciendo nuevamente a cada uno de ustedes por aceptar este diálogo diverso, celebrando el mes del orgullo en todo el mundo y también en Latinoamérica. Les presento a Samira Armengol, nuestra moderadora de esta noche por Pride Panamá. Buenas noches, Samira, gracias. Muy buenas noches, Franklin. Buenas noches a todas, todos y todas las personas que nos están acompañando también en nuestras redes sociales. En vivo, esta es la primera transmisión que hacemos de los diálogos diversos. En esta ocasión abrimos con todos nuestros compañeros de la región que coordinan las marchas y las actividades en el mes del orgullo. El objetivo de este espacio es hacer un análisis de cómo avanzan y de qué retos enfrentamos todos los equipos que estamos trabajando en estos temas. Tenemos un panel de lujo esta noche y estamos felices porque es la primera actividad y es una actividad regional. Nos están viendo de todas partes. Para comenzar, les presento a nuestro compañero Javier Umaña de Costa Rica. Ahí Javier saluda, por favor, para que sepan. Yao Ramírez de Venezuela. Por ahí ya os saludó, ok. Emanuel Temores de Guadalajara, México. Donny Reyes de Honduras. Adrián Urrutia de Argentina. Mario Villatoro de Guatemala. Dayan Ro del Ecuador. Kenji Pacheco de Ciudad de México. Y el presidente de nuestro Panamá Pride, Franklin Robinson, que también es nuestro host esta noche. Estoy muy contenta, yo voy a ser su moderadora, Samira Armengol, y les puedo decir que una de las intenciones que nosotros tenemos todos los años cuando hacemos los Pride es educar, y nos importa muchísimo llegar a la mayor cantidad de personas posibles, porque sabemos que la base para lograr alcanzar todos nuestros derechos es la educación. No solamente la educación hacia nuestra población, sino la educación a todas las personas. Nosotros venimos haciendo una serie de actividades académicas en los últimos 3 años que están vinculadas a el Pride durante nuestro mes completo. Este año la pandemia no nos metió en el closet. Este año estamos haciendo las mismas actividades utilizando las herramientas digitales, lo cual nos ha sido de éxito porque por primera vez podemos tener un foro regional como en este caso lo estamos haciendo. Les voy a contar un poco a las personas cómo va a funcionar, a nuestro público que nos está viendo a través de nuestras redes sociales, @World Pride Panamá, @IPDH Panamá, @Simus Panamá y Revolución TV. Estamos activados en todas las redes, ha sido todo un reto para el equipo de Panamá también lograr una producción de este nivel. Lo que vamos a hacer es, ustedes envían sus preguntas a través de la plataforma que están viéndonos, y vamos a tener a una persona tomando las preguntas cuando terminemos la ronda de bloques de preguntas que tenemos con nuestros panelistas. Ahora, para nuestros panelistas, vamos a explicarles cómo funciona. Voy a hacer una pregunta, yo voy a indicarles hacia quién va la pregunta y ustedes van a tener 2 minutos para responder las preguntas. Vamos a tener también apoyo técnico de nuestra productora que les va a estar notificando cuando el tiempo se les está acabando. Como la tecnología a veces es benévola y a veces no, tratamos de ser lo más puntuales posible. Y así le damos tiempo también a nuestro público para que pueda opinar y pueda compartirnos sus inquietudes y sus aportes. Creo que eso es todo por ahora. No sé si estamos claros, si nuestros panelistas tienen alguna pregunta. ¿Listo? Muy bien, entonces yo voy a comenzar la ronda de preguntas. Recuerden que tienen 2 minutos para contestar. Esta pregunta es una pregunta de contexto. Es una pregunta para entender más o menos cómo son las dinámicas y las lógicas en sus países. Lo vamos a plantear desde la realidad, que a veces puede ser buena, que a veces puede ser no tan buena, pero que sabemos que en todos nuestros países hay retos que todavía tenemos que lograr alcanzar. Entonces, la pregunta sería, y me cuentan un poco, si existen en sus países políticas públicas a favor de la población. ¿Cómo ven el tema de la discriminación y la homofobia? Algunos países de los que están aquí
Ustedes tienen políticas públicas, algunos tienen el matrimonio igualitario aprobado, otros no lo tenemos. Así que yo les voy a pedir a las personas que levanten la mano cuando vayan a responder y así nuestra productora puede entonces darle la palabra. Recuerden, ¿cómo están sus países en términos de políticas públicas y cuál es el contexto actual que se está viviendo? Y la primera persona que quiera responder, levanta la mano. Franklin. Franklin para romper el hielo. Ah, tenemos a Yao, nuestros invitados primero, Franklin. Yao. Cuéntanos, Yao de Venezuela nos va a contar un poco el contexto, un contexto bastante interesante y distinto al que tenemos los demás países. Feliz de estar con ustedes, feliz mes del orgullo, honradísimo de ser parte de esta iniciativa pionera. Sobre todo tomando en cuenta el contexto venezolano, estoy seguro que ninguno de sus países es ajeno a ese contexto, sobre todo la realidad migratoria de Venezuela ha afectado buena parte de los países de Latinoamérica y la mayoría presenta conflictos y por supuesto la realidad de los venezolanos migrantes, pues hoy los venezolanos migrantes LGBTIQ, pues creo que también es una realidad que poco se está abordando. En Venezuela, no es secreto para nadie, vivimos una crisis humanitaria y una crisis sociopolítica sin precedentes en la historia del continente. Estamos hablando, para resumirlo un poco, tenemos un país con datos de un país en guerra sin vivir un conflicto bélico y estamos posicionados como el cuarto país del mundo con mayor inseguridad alimentaria. Entonces, los retos que tenemos en este momento, pues por supuesto, pareciera que son políticos, pero la comunidad LGBTIQ+, lo vive dentro de Venezuela bajo la negación sistemática de nuestros derechos y bajo una invisibilidad profunda, incluso en negación de todas las respuestas políticas y humanitarias en el país. Incluso en todos estos proyectos de transición a la democracia, la comunidad LGBTIQ sigue excluida. Hay un proyecto de país desde la Asamblea Nacional donde no hemos sido incluidos. La Asamblea Nacional, el único órgano legítimo en Venezuela, pues tampoco ha legislado a favor del colectivo. Nunca aparecemos en los informes sobre la emergencia humanitaria en Venezuela y bueno, digamos que la situación es bastante ruda, ¿no? Entonces, este mes del orgullo, pues, representa muchísimos retos, pero también muchos pesares. Ok, muchísimas gracias, Yao, por compartirnos tu experiencia. ¿Qué tal si pasamos con Mario Alvarado para que nos cuente un poco también la experiencia que están viviendo? Muy buenas tardes, un saludo a todos mis compañeros y a la audiencia. Me siento muy emocionado de estar participando con ustedes. En cuanto a políticas públicas acá en Guatemala, pues les podemos decir que el Estado guatemalteco se comprometió a tener políticas públicas a favor de la comunidad de la diversidad sexual, lo cual no se ha dado. Tenemos una sociedad muy conservadora que lo ha impedido y que estanca esos procesos. Sí hay compromiso hablado, escrito, pero no hay acciones concretas que lo puedan permitir. Entonces, sí hay mucho trabajo que tenemos como sociedad civil de la diversidad sexual para hacer, no solamente en nuestra causa, sino las desigualdades sociales que existen en un país como el nuestro, en el cual los fundamentalismos religiosos están muy exacerbados, entonces impiden que se pueda progresar, y es como comúnmente podríamos decir, darnos a tol con el dedo, ¿verdad? Nos endulzan, ay, sí, con esto y lo otro, pero al final, concretamente, acciones lleva mucho tiempo de esos compromisos que no logran aterrizar. Entonces, la situación de las comunidades de la diversidad sexual, como mucha de la sociedad guatemalteca, es precaria y como diversidad, la vulnerabilidad permite que se pisoteen más la dignidad humana de estas comunidades. No digamos también el factor del racismo en las comunidades indígenas, en lo cual a veces es difícil poder tocar estos temas. Incluso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mario, por compartirnos esta realidad. Nosotros en Panamá también comprendemos un poco todo esto del racismo. Tenemos nuestras propias historias de discriminación. Ahora le vamos a dar la palabra a Doni para que nos comparta un poco cómo lo viven. Hola, hola a todos. Un gusto desde Honduras, de Tegucigalpa. Estamos muy contentos de participar en este espacio informativo y de encuentro. Pues en Honduras sí existen algunas políticas públicas, ¿verdad? Pero políticas públicas que son de segundo grado, que contemplan acciones para beneficio de la comunidad LGBT. Sin embargo, estas políticas no cuentan con los recursos económicos, financieros, ni las estructuras para realizarse. Entonces, como que no tengamos, ¿no? Además, existen leyes primarias, como la ley de la Policía Nacional y de convivencia, que atacan, ¿no?, a la comunidad LGBT y en sus valores dice que tienen la discrecionalidad de detener en calidad de sospechoso a todos aquellos individuos que atenten contra la moral y la buena costumbre de una sociedad. Entonces ya sabemos qué es la moral y qué es las buenas costumbres en sociedades, como ya lo mencionaba Vinicio, conservadoras, de doble moral. Sin embargo, en el Código Penal vigente, que dejará de existir a partir de la próxima semana, existía un artículo, que es el artículo 321, que se logró hacer esa reforma a través de una recomendación del examen periódico universal. Así que se logró reformar el código y se tipificó la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, hoy por hoy, el Congreso Nacional emitió un nuevo código penal donde eliminó todas estas figuras, ¿no?, y elimina la discriminación por la identidad o la orientación sexual. El movimiento LGBT en Honduras es bastante fuerte. Trabajamos articuladamente para poder impulsar y que las reformas de las conquistadas anteriormente reaparezcan en este nuevo Código Penal, pero esa es la lucha, ¿no? Todavía vamos a reunión con el Congreso para ver qué logramos. Estamos impulsando una ley de no discriminación o la ley de igualdad y equidad, que es una ley que promueve, ¿no?, la discriminación, no solo por la orientación sexual, la expresión de género y la identidad, sino también por cualquier otra índole, ¿no?, raza, por ser mujer, por ser mujer, por ser joven, y en todas estas condiciones. Así que ahí vamos avanzando. Gracias. Gracias, Doni. Yo les cuento que aquí en Panamá todavía dentro de los estatutos de la Policía Nacional es absolutamente ilegal, les dan de baja y es penado de las personas homosexuales. Y la única ley antidiscriminación que tenemos en Panamá excluye la discriminación por orientación sexual y expresión o identidad de género. Súper interesante que hay una ley que habla sobre la discriminación y nos discrimina directamente. Así que tenemos realidades bastante parecidas en la región. Ahora vamos a hablar con Javier Umaña para que nos cuente un poco también cómo se vive en Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy sumamente emocionado al compartir con todas y todos ustedes. Costa Rica acaba de pasar una fecha histórica, haciendo un hito histórico en nuestro país y a nivel centroamericano, siendo el primer país en aprobar el matrimonio igualitario. Y tuvimos que conmemorar o celebrar esta fecha en medio de una pandemia que desgraciadamente pues nos tiene a todas y todos preocupados, no solamente en Centroamérica, sino a nivel mundial. Decidimos celebrar el matrimonio igualitario bajo una línea bastante austera, mejor dicho, no celebrar, sino conmemorar una fecha tan importante, ya que no solamente nos tiene en casa preocupados el tema de COVID, sino que también en nuestro hermano país, Nicaragua, están viviendo una situación bastante fuerte, y es que el gobierno no ha tomado las riendas
o sea, no ha visto lo preocupante, o mejor dicho, no se ha manifestado en favor del pueblo, y esto hace que haya una gran cantidad de migrantes nicaragüenses que estén viniendo, que se hayan venido a Costa Rica, y está despertando la xenofobia en nuestro país, en una población, y esto, desgraciadamente, respaldados por diputados cristianos en la Asamblea Legislativa, que los están respaldando y están orillando al pueblo a sentir esta xenofobia. Sucedió ahora con la celebración del matrimonio igualitario, que los diputados cristianos estaban incentivando a todas aquellas personas homofóbicas y machistas a que salieran en repudio del matrimonio igualitario. Ahora lo están haciendo en contra de los hermanos y hermanas nicaragüenses. Entonces hay algunas organizaciones que nos estamos uniendo, organizaciones LGTBI, para apoyar a todas aquellas personas migrantes de la población LGTBI, y en especial de personas con vulnerabilidad, que personas que tengan VIH. Justamente estamos trabajando con el tema del Pride virtual, y Pride Costa Rica está haciendo una campaña muy bonita que está recaudando víveres y dinero para ayudar a todas esas personas con VIH, que evidentemente pues estamos pidiendo: no salgas de casa, quédate en casa, pero de ahí hay muchas personas que deben trabajar, y hay muchas personas que no tienen trabajo, pues entonces ayudar un poquito a todas esas personas que lo están necesitando. Entonces, más o menos por ahí estamos trabajando acá en Costa Rica en esta línea. Muchas gracias, Javier. Nosotros también tenemos acá una actividad que se llama el Pride Solidario, que estamos impulsando desde el equipo de Panamá Pride, justamente para ayudar a las personas que están en una situación de mucha vulnerabilidad. Y ha sido una actividad muy bonita, ya se ha llevado comida a las personas, comida caliente a las personas que están en riesgo, que están en situación de calle. La comunidad está donando muchísimo, y es como una actividad que se hace desde la población LGBTB para todas aquellas personas que tienen necesidades y que están enfrentando una realidad que nos supera a todos, ¿no? Me gustaría invitar a Dayan, no sé si se dice Dayan o Diane, cuéntame cómo se dice tu nombre, por favor, y ahí vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Bueno, se escribe Diane, pero se pronuncia Dayan. Bueno, me gusta que se pronuncie Dayan, ¿no? Uh-huh. Bueno, con respecto justamente a la situación que vive Ecuador con respecto a los derechos de la población LGBTI, hay que considerar varios aspectos. Primero, que hemos venido con una decadencia del Estado. Hemos estado estos últimos 3 años ante un gobierno neoliberal que ha reducido el aparataje estatal, y con ello todas las posibilidades de que los ecuatorianos de forma general puedan justamente acceder a ciertas prácticamente situaciones que el gobierno obviamente debe hacerse parte, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al tema de salud, el tema de la situación del acceso a la inclusión social de todos los sectores en general. Ahora, específicamente, con respecto a la población LGBT, quizás a nivel regional se la puede ver interesante con respecto al tema del matrimonio homosexual, que fue logrado justamente el año pasado, el 12, es más, el día de mañana cumplimos 1 año de haber logrado este derecho en el país, el 12 de junio del 2019. Y quizás lo puedan ver como un país de avanzada cuando realmente no lo es. El dictamen de la Corte Constitucional tiene que ver con una cuestión distinta a quizás a la voluntad de lo que realmente, y ni siquiera se debería decir voluntad, sino a la obligación del actual gobierno con respecto a las poblaciones LGBTI. Entonces se logra el matrimonio homosexual, pero lamentablemente no existe en el contexto como una apertura realmente, y me refiero a la cultura poblacional ecuatoriana con respecto a la inclusión de los derechos de la población LGBTI. Y puede también entenderse que quizás, repito, se lo ve como de avanzada, pero en la realidad no es así. Todavía existen muchos problemas. Existen, por ejemplo, en ciudades en donde no se permite el matrimonio homosexual, a pesar de que ya hicimos este logro, ¿no? A partir de 2 sentencias, sobre todo la de Verde Soto, que es un compañero de la diversidad, y que a partir de ello nosotros pudimos justamente impulsar con varias instituciones el tema de la
el hecho del ejercicio del matrimonio homosexual en Ecuador, ¿no? Me recuerdo que una de las primeras parejas que impulsamos a partir de la Cámara LGBT de Comercio fue María y Michelle, dos mujeres lésbicas fuera de todo el marco del estereotipo, ¿no? Fuera de todas estas cuestiones de clase, mestizas, como toda ecuatoriana, y eso como que le da un sentido mucho más propio a lo ecuatoriano, ¿no? Luego una compañera lésbica y un compañero transmasculino en la provincia de Santo Domingo, y cerramos nuestra campaña con dos compañeros gays de la ciudad de Guayaquil, Giovanni y el compañero Boris. Entonces, es interesante, vuelvo a repetir el tema del matrimonio, pero al fin y al cabo no existen políticas públicas reales y las pocas que existían las han ido eliminando. O en su defecto, lamentablemente no se las omite. Por ejemplo, empezamos este mes del orgullo con el asesinato de un compañero en la provincia del Oro, en Arenillas. El compañero es lamentablemente asesinado con 89 puñaladas, de apellido Viteri. Nosotros lo rechazamos rotundamente. Y a partir de eso, sumado esto a la pandemia también, nosotros hemos tratado de visibilizar este orgullo virtual, porque vamos a hacer un orgullo virtual en Guayaquil el 27 de junio y a nivel nacional Ecuador el 28 de junio, como una cuestión que tiene que ver, ya lo habían mencionado algunos compañeros, como una conmemoración, más que como una celebración. E inclusive hemos estado promocionando un hashtag que se llama Sin justicia no hay orgullo, porque creemos definitivamente que en Ecuador, lamentablemente, a pesar de los avances y que quizás se lo vea como un país de avanzada, vuelvo a repetir con el tema del matrimonio homosexual, no tenemos derechos, estamos indefensos ante la situación de nuestros derechos, no son lamentablemente respetados, somos violados, somos asesinados y asesinadas, y lamentablemente ojalá todas esas cuestiones cambien, porque tenemos que entender que esto es un proceso cultural también. Más allá de las políticas públicas y las leyes, como podemos ver, tenemos matrimonio homosexual, sin embargo nos siguen asesinando. Eso. Muchas gracias, Dayan. Sí, tenemos unas realidades muy violentas en nuestros países, algunos más que otros, pero bueno, entonces dije bien tu nombre, eso es importante, Dayan, lo dije bien desde el principio. Ahora vamos a conversar, se me perdió por acá, Emanuel. Antes de eso les quería solicitar si pueden colocar su nombre y su país, por favor, así como lo tiene Franklin, lo tiene Kenley, lo tiene Yao, para que podamos hacer referencia al país también y las personas que nos están viendo puedan tener referencias claras hacia de qué país están hablando y poder hacer las preguntas cuando quieran orientarse. Y vamos entonces con Emanuel. Emanuel es de Guadalajara, México. Guadalajara, sí. Los amigos de México que nos invitaron, que nos atendieron muy bien en México, gracias por tratarme bien al chombito lindo. Claro. Cuéntanos un poco de cómo se vive esa realidad por allá en México, que es una realidad particular, porque ustedes tienen, se manejan por estados, está diferenciado por estados, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive eso en Guadalajara? Pues en Guadalajara particularmente, como tú ya mencionaste, México es un país muy complejo en todos los sentidos y también en la legislación y en cómo se le conceden los derechos a las personas, no solo LGBT, sino a cualquier ciudadano. En México la primera vez que se discutió y se aprobó la ley de matrimonio igualitario fue en el territorio de la Ciudad de México, que en aquel entonces se llamaba Distrito Federal, en diciembre de 2009. Entonces, me parece que las primeras parejas del continente, de Latinoamérica que se pudieron casar fue justo en Argentina y en Ciudad de México. Pero 10 años después, en los 32 estados todavía no se ha logrado que se puedan las personas casar. Sin embargo, sí está permitido, sí está reconocido en todo el territorio. Entonces, es muy complejo. Lo que ocurre en Jalisco es que justo en diciembre y en el invierno, en este invierno pasado, ya se tipifican los crímenes de odio. Es decir, anteriormente no se tipificaba un delito por homofobia o por LGBTI-fobia, y ahora ya
se discutió, se aprobó, y también se está trabajando justo también en el invierno una nueva administración que comenzó el año pasado. Se está trabajando en la cuestión de ya no permitir las terapias de conversión en todo el estado. Y en eso estamos. Se han tardado mucho, pero en eso hay algunos avances. Sin embargo, también como comenta Dayan, en la cuestión cultural, pues ya las personas siguen ejerciendo la homofobia. Se necesitan muchos trabajos, mejores oportunidades de trabajo para la comunidad, para las personas trans, y sobre todo una educación, porque nosotros estamos muy conscientes de que no es muy... digo, desde luego que es súper importante que nos den estos derechos que de ordinario pues se nos tienen que conceder desde que nacemos, pero en cuestión, en las aulas, en las escuelas, los maestros no saben cómo tratar el tema LGBT, entonces sigue habiendo mucha represión en las aulas. Tenemos una cultura muy machista, entonces en las propias casas ahora mismo pues hay quienes están sufriendo mucho por la discriminación de sus propios padres o de sus madres. Entonces, Jalisco es un estado que va a la vanguardia, digamos, pero eso no significa que se ejerza todos estos legislaciones. Y bueno, por otro lado, también depende mucho de en qué ciudad se encuentre viviendo la persona. Por ejemplo, Guadalajara y Puerto Vallarta, pues son conocidas como ciudades muy amigables para las personas LGBT, pero eso tiene que ver también con otras interseccionalidades, ¿no? Claro. Manuel, se nos está acabando el tiempo contigo, tus 2 minutos. Vamos a tratar de cubrir los 2 minutos, sí, porque ahora viene otra rueda de preguntas y ahí vamos a poder ir ampliando, ¿no? Y por acá nos falta escuchar a Adrián Urrutia. Adrián, eres de Argentina, ¿cierto? Sí. Ok, bueno, entonces vamos a escucharte. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación, es un placer. Un saludo a todos ustedes y un feliz mes del orgullo para todos los que nos están mirando, escuchando, todas, todes. ¿Qué contarles? Que en Argentina, la verdad que producto de la lucha, del activismo, de las fuerzas, de las organizaciones, en mi caso particular represento a una organización como la Mesa por la Igualdad de Neuquén, que es parte de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, donde hemos logrado conquistar la ley de matrimonio igualitario, como ustedes saben, la ley de identidad de género, hay una ley de educación sexual integral. Hemos avanzado mucho hasta el año 2015, donde en esta ola mundial de avanzada de la derecha política y religiosa, con Trump en Estados Unidos, con Bolsonaro en Brasil, Macri en la Argentina, la verdad que hemos tenido un retroceso en todo lo que habíamos avanzado. Lo bueno, que los pueblos no se suicidan, y ya el año pasado el pueblo argentino volvió a elegir un proyecto que tiene, para que se den una idea, el presidente de la nación actual tiene un hijo que es drag queen y entró a la Asunción el día que asumió Alberto Fernández con su bandera del orgullo gay, y él está juntado con su esposa, que no están casados, cuando la Constitución argentina, con una raigambre muy católica, dice que hay que estar para ser presidente de la nación. Ese es el contexto general macro. Hemos tenido gobiernos que han escuchado la lucha de las organizaciones. En el caso de la provincia de Neuquén, que es donde yo vivo, que es un estado dentro de la Argentina, hace 5 años, por decisión política del gobernador Omar Gutiérrez, pero también por mucha fuerza y mucha lucha de nosotras y nosotros y nosotras en la calle, hemos logrado tener una dirección provincial dentro del gobierno. Somos parte, nunca jamás olvidándonos de que venimos del activismo, venimos de pelear y de que tuvimos que pasar, compañeros y compañeras activistas con su cuerpo y su vida pagaron para que otros tomáramos la posta, ¿no? Un Carlos Jáuregui, una Claudia Pía Baudraco, una Luana Berkins, digo, por nombrar algunos y algunas que nos permitieron llegar a donde hemos llegado. Y ahora el desafío es, desde adentro del Estado,
generar esas políticas públicas que nosotros decíamos desde afuera del Estado que había que hacer. Así que hemos avanzado mucho. Mi provincia es una provincia de vanguardia en la Argentina con respecto a todo lo que se ha avanzado, pero como venimos de 200 años de invisibilización, de estigmatización, de persecución, de no reconocimiento de derechos, todo lo que hagamos claramente siempre va a ser poco hasta poder llegar al... Así que bueno, estamos en ese camino, creo que estamos bien. Hay aires esperanzadores, por lo menos en la Argentina, de que vamos por ese camino. Nos queda pendiente la ley antidiscriminatoria. En la Argentina no tenemos una ley antidiscriminatoria. Nos queda pendiente el cupo laboral trans. Las personas trans, niñas y niños, viven en un contexto de país que es amigable, que es inclusivo. Hay familias que habilitan hoy la escucha de ese niño o esa niña trans que le dice al padre o a la madre, soy esto, soy lo otro. Pero también la única verdad es la realidad, decía Juan Domingo Perón, que la realidad es que hay una generación de las chicas trans de 40 años en adelante que no tienen posibilidades de inserción laboral. Todavía en mi país, el colectivo de las personas trans se sigue muriendo a los 35, 40 años de promedio de vida. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos aquellas activistas que estamos dentro del Estado, para junto con las organizaciones y la sociedad civil poder avanzar en la igualdad real. Muchas gracias, Adrián. Bueno, yo veo que tenemos que hacer una fuerza regional para pedir esas leyes, exigir esas leyes antidiscriminación, porque nos van haciendo falta, ¿no? Seguimos con Kenly Pacheco de Ciudad de México. Tenemos a dos mexicanos aquí. Vamos a ver estas dos realidades, cómo la viven entonces en Ciudad de México, Kenly. Hola, hola, muchas gracias. Pues justamente es súper interesante, ¿no? Saber que la Ciudad de México seguramente ante los ojos del mundo puede significar que es muy progresista y hay muchos avances en materia de derechos humanos. Sin embargo, como decía Dayan, no creo que aún falta muchísimo por hacer. Si bien es cierto, ya mencionó Emanuel que hay un avance significativo, por ejemplo, en el reconocimiento del matrimonio igualitario, ¿no? Identidad de género de las personas y de las poblaciones trans, aún falta mucho por hacer. Incluso está tipificado, ¿no? Como un delito los crímenes de odio hacia las poblaciones LGBTI+, pero la realidad que vive la Ciudad de México es muy compleja. Es decir, dentro de la misma ciudad, en diferentes alcaldías, ¿no? Diferentes espacios, se viven realidades y contextos muy, muy diferentes. Es decir, no es lo mismo el centro de la ciudad que ir al oriente, ¿no? Del mismo espacio, porque la realidad es otro contexto y el día a día de las poblaciones LGBTI pues es muy diferente, ¿no? Entonces, en este sentido, al menos creemos que también la Ciudad de México ha significado una isla, o es una isla comparado con los estados de la República, ya lo decía Emanuel, ¿no? Justamente lo que estamos tratando de poder impulsar, al menos en esta edición, por el contexto y las herramientas digitales que tenemos, es justamente empezar a articular con organizaciones de otros estados y poder replicar el trabajo que se ha hecho a partir de acá, ¿no? De lo que es la Ciudad de México y que, bueno, al final de cuentas podamos generar cosas en conjunto. Entonces, creo que falta muchísimo. En esta ocasión estamos hablando y vamos a empujar una iniciativa que hay en el tema de infancias trans, pero falta mucho por hacer. Gracias, Kenly. Sí, tenemos muchísimos retos y creo que todos los países estamos también muy enfocados en el tema de los derechos de nuestra población, infantes, jóvenes, adolescentes, de la diversidad sexual, porque bueno, ahora tienen quien los defienda, que somos nosotros, esta generación que ya podemos dar la cara y que tenemos voz por ellos y ellas, para que no pasen por estas historias que nos han tocado a nosotros. Y bueno, nuestro anfitrión, Franklin Robinson de Panamá. Cuéntanos, Franklin, desde la perspectiva de Panamá, cómo se vive esto de la discriminación, no discriminación. Gracias, Amira, y nuevamente agradecerle a todos ustedes por aceptarnos esta invitación para este diálogo internacional.
Fíjense que en Panamá desafortunadamente no existe ninguna ley que protege a la población LGBTIQ+, en nada. La única ley que se aprobó hace 2 años, aunque ustedes no lo crean, excluyeron a la población LGBTI porque en el borrador del proyecto contemplaba la orientación sexual, la identidad de género, y luego los diputados se unieron los diputados para eliminar específicamente la palabra que hacía que nos protegiera a nosotros. La ley se aprobó excluyéndonos. El año pasado, para el mes de noviembre y diciembre, en Panamá hubo una reforma, se trató de hacer unas reformas constitucionales en la cual un grupo de diputados se unieron para meter un artículo en la Constitución donde se prohibiera el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, Panamá era el único país de toda Latinoamérica que en vez de avanzar, los diputados querían en la misma Constitución meter ese artículo para modificarlo y poder bloquear lo que es el matrimonio civil o igualitario en Panamá. Afortunadamente, como yo digo, Samira, ya vemos personas que estamos en las calles, que estamos luchando por nuestros derechos, y gracias a todos los jóvenes y universitarios que estuvieron en las calles protestando por un mes sin parar, el presidente de Panamá vetó y echó para atrás esta reforma y le eliminó el artículo que estos diputados se unieron junto a la Profamilia para que la aprobara en contra de la población LGBTI. Ahora que se puede rescatar era que en noviembre y diciembre en esas manifestaciones había muchas personas en las calles, pero peleaban por los otros artículos de la Constitución, hasta el momento que la población LGBTI se unió por el artículo que solamente nos afectaba, todos los artículos nos afectaban como ciudadanos panameños, pero específicamente este artículo que era en contra de la población LGBTI, los otros grupos mayoritarios no peleaban por ese artículo, hasta que nosotros decidimos sacar las banderas por primera vez en Panamá, que fue un hito histórico. En Panamá muy pocas veces la población sale a las calles en Panamá. Panamá tiene un grupo activista muy silencioso, muy sutil, muy de paños húmedos, muy de saludar, muy poco de activismo como en un México, como en Guadalajara, como en Ecuador, como en Costa Rica, que lo he visto, como en Argentina, que van para la calle, que tiran campartas, campañas muy fuertes. El panameño es un poco muy sutil, pero en estos últimos 4 años, de que ha cambiado todo el activismo, casualmente con el tema del Pride Panamá, muchos más jóvenes han aprendido, se han educado, conocen sus derechos y por ende están en la calle con su bandera peleando por sus derechos. Con el tema también de discriminación, obviamente con la pandemia en Panamá se está viviendo un doble confinamiento. En las escuelas los padres, los educadores no saben cómo manejar el tema de una chica o un chico de parte de la diversidad sexual y sufren bullying, humillaciones, y normalmente estos chicos prefieren estar en las calles que en sus casas, porque en las casas también son discriminados por sus padres, por un papá machista, por una mamá que le dicen en la iglesia que Dios mandó hombres y mujeres y que los hombres y mujeres que son LGBTI van para el infierno. Y con el tema del COVID, estos chicos, estos adolescentes están en su casa viviendo con estas personas que son sus padres, que realmente deben cuidarlos y protegerlos, y son sus primeros detractores. Es decir, viven un doble confinamiento en sus casas, y es un tema que el Estado panameño aún no reconoce, aún no trabaja, aún no tiene políticas para poder educar tanto a la familia, tanto a los educadores, para poder proteger a todos estos niños, porque el Estado tiene ese derecho, el Estado tiene esa responsabilidad de proteger a todas las personas, y en Panamá no sucede. Casualmente mañana, le puedo contar aquí, mañana por primera vez, el grupo del Pride Panamá junto a varias organizaciones firmaremos el primer convenio con la Defensoría del Pueblo de Panamá para de una u otra manera poner abogados a defender nuestros derechos en Panamá, que tampoco había pasado. Panamá realmente en temas de derechos está un poco atrasado. Sin embargo, en 2017 se presentó la primera demanda constitucional por una frase o un artículo, mejor dicho, que está en el artículo 126 del Código de Familia, que hace algunos años se modificó para evitar el matrimonio igualitario, y basado en la opinión consultiva, casualmente de Costa Rica, desde 2017 y 2016 tienen estancado esta demanda, que varios abogados y varias personas panameñas que están casados con su pareja de otras partes del mundo, pero en Panamá no se reconoce su matrimonio, estamos como a la espera, esperando de que haya un fallo, y le han dado mucha vuelta, pero no perdemos la esperanza. Así como Costa Rica lo logró, esperamos que así mismo, hacer como decimos en computadora, un copy and paste, que basado en esto no sigan mermando los más años, y los jóvenes que están escuchando esto, sigamos uniéndonos
para poder luchar por nuestros derechos en Panamá. Muchas gracias, Franklin. Sí, tenemos definitivamente realidades parecidas, algunos un poquito más fuertes que otras. Les voy a pedir unas cositas. A ver, recuerden que son 2 minutos. Recuerden que tenemos que tratar de ajustarnos al tiempo. Nuestra productora les va a escribir 800 mensajes por segundo para que recuerden que necesitamos ajustarnos al tiempo. Y lo otro es que te iba a pedir, Adrián, si podrías hablar un poco más cerca cuando te toque responder, porque tu audio se escucha un poco lejos. Entonces, solamente eso para que estemos, ya tenemos bastantes televidentes, redvidentes, hay muchas personas conectadas viéndonos, tenemos varias redes activadas. Entonces, yo voy a pasar ahora al primer bloque de preguntas. Para esto tenemos 20 minutos, es decir, 2 minutos para cada uno. Y la primera pregunta la voy a hacer para Venezuela y Honduras. Primero me va a responder Yao Ramírez. ¿Cuántos años más o menos ustedes llevan trabajando en esto del movimiento y tener una marcha y con este nivel de visibilidad? Hacer una marcha del Pride, del orgullo, un movimiento consolidado como organizaciones en Venezuela. ¿Cómo lo han ido llevando? Y para que nos cuentes un poquito de esa evolución. Bueno, en Venezuela ha habido, asomando un poco lo que habíamos conversado antes, ha habido una involución en todo este tema de derechos, ¿sí? Movimientos históricos en Venezuela que eran muy fuertes, pues desaparecieron producto de la crisis económica, de la migración o de la muerte de activistas, y digamos, Caracas, que era la principal ciudad donde mayor fuerza tenía el movimiento LGBT, ha llegado al punto en que ya no tiene marcha del orgullo. Y en este momento, bueno, nosotros trabajamos en Mérida, es el movimiento LGBT más grande y activo del país. Tenemos 73 activistas y 27 acciones por mes y lideramos el único Pride que sobrevive a la crisis. Estamos hablando de que Mérida se ha convertido en la capital, la resistencia LGBT de alguna manera y bueno, pues llevamos 3 años haciendo el Pride, cada vez es más difícil debido al colapso, sobre todo de servicios públicos, las limitaciones democráticas. El año pasado, por ejemplo, hicimos el Pride, todo el evento lo hicimos con una planta eléctrica porque en Venezuela, para contar de forma anecdótica, hay apagones de entre 6 y 18 horas. En ese sentido, pues el año pasado profundizamos muchísimo el Pride, lo conectamos con las aspiraciones democráticas de los venezolanos. Para nosotros era importante que el año pasado nos manifestáramos por el fin de la dictadura en Venezuela, pero también por una transición a la democracia que nos involucrara. Hemos trabajado o hemos insistido de manera muy rotunda en que efectivamente no va a haber derechos LGBT en Venezuela si no hay una democracia, pero también entendemos que no va a haber democracia si ese proyecto de nación excluye a millones de ciudadanos y vamos a seguir siendo poco menos que ciudadanos de segunda. Entonces, bueno, el movimiento LGBT en Venezuela tiene profundas limitaciones, articular y trabajar en conjunto es cada vez más difícil y, en fin, pues seguimos insistiendo y creemos que estos tiempos difíciles nos ponen a prueba porque son un momento histórico para alzar la voz. Muchísimas gracias. ¿Me están escuchando? Creo que sí. Ok. Muchísimas gracias por contarnos un poco sobre esa realidad, que es una realidad bastante complicada con el sistema político que tienen ahorita. Vivir en una dictadura no es fácil, y menos cuando uno es considerado un ciudadano de segunda y quinta categoría. Ahora, esta misma pregunta va para Donny Reyes de Honduras. ¿Cuánto tiempo más o menos ustedes llevan realizando estos procesos de acuerparse como un movimiento, de tener actividades como una marcha del orgullo? Así vamos conociendo un poco del tema de Honduras. Pues gracias, Samira. Bueno, te cuento, en Honduras nació la Marcha del Orgullo hace aproximadamente 20 años, 20, 21 años, en el año 2000. En el año 2000, y las marchas del orgullo aquí se han caracterizado porque son como unas marchas más reivindicativas y de reclamo de derechos, ¿verdad? Y son protagonizadas
y la arquitectura para el marco de la marcha se hace en torno a las organizaciones de la diversidad sexual que existen en el país. Entonces nos conformamos en un comité nacional de Promarcha y participamos. La Marcha del Orgullo en Honduras tiene una particularidad. No se desarrolla en la ciudad capital. Se desarrolla, Honduras tiene 3 ciudades importantes de bastante importancia, 2 en la zona norte y la ciudad capital en el mero centro del país. Y la Marcha del Orgullo se desarrolla en la ciudad de San Pedro Sula, al norte, en la costa norte hondureña. Y tiene sentido porque el movimiento LGBT nace precisamente, se organiza, sus primeros procesos organizativos es en esa ciudad, donde se organiza las primeras expresiones de la diversidad sexual a nivel organizativo. Y entonces desde ahí empiezan a hacer algunas acciones de incidencia y es como San Pedro Sula sirve como de puente, ¿no? Con la comunidad de la diversidad. También cabe decir que la costa caribe hondureña es culturalmente muy rica, ¿no? Porque está la costa noratlántica y la costa Caribe, ¿no? Entonces tenemos la cultura maya chortí, la cultura lenca del Valle de Sula y la cultura garífuna y misquita. Entonces es una región multicultural, muy permisiva para muchas cosas, ¿no? Entonces hay un ambiente de mayor alegría, de mayor tolerancia en cierto grado, donde se pueden realizar. Entonces es así como las organizaciones impulsamos la Marcha del Orgullo en la ciudad de San Pedro Sula y se ha mantenido en los 20 años en esa ciudad. Gracias, Donny. Es interesante, ¿sabes? Porque nosotros no tenemos como mucha referencia de otras marchas que se hacen en otros espacios. Entonces, es bueno porque queremos que todas las personas que tenemos aquí en Panamá, que ahora estamos viviendo un orgullo mucho más visible y animado y colorido, también sepan que hay otros países donde eso está sucediendo, que no se sientan así como tan solos, ¿no? Bueno, vamos a la segunda pregunta. Ahora las preguntas van para Guatemala, para Mario y para Franklin de Panamá. Y la idea es conocer un poco, además de la marcha, si ustedes hacen actividades relacionadas al tema del orgullo, a la reivindicación de la fecha durante el mes, además de la marcha, hacen otras actividades vinculadas a la reivindicación de los derechos LGBT en junio. Y ese es un poco para conocer si nos quedamos solo en la marcha o hay otro tipo de actividades. Vamos a comenzar con Mario. Muchas gracias, amiga. Sí, te comento, en Guatemala tenemos la celebración del Día del Orgullo en junio y nuestro desfile en la tercera semana de julio. Nosotros hemos decidido llamarlo desfile, como en muchos otros países le llaman marcha, para acá asociamos más la marcha a algo militar. Y nuestro país estuvo en un conflicto interno armado, en el cual una guerra de muchos años y muchas muertes, entonces se asocia mucho más marcha a lo militar. Entonces quisimos no llamarla así, sino desfile, algo alegre. Y los objetivos principales que tenemos en estas actividades, no solo el desfile, sino todas las actividades que se hacen pre-desfile, van enfocadas en denunciar los crímenes de odio, protestar y celebrar la diversidad, que en cierto modo van entrelazados. Esos dos propósitos, tenemos actividades de muchos tipos, culturales, artísticas y políticas. Buscamos acercamientos con ciertos actores. Actualmente podemos decir el Procurador de los Derechos Humanos, que lo vemos como un aliado. Algunas personas políticas importantes. Tenemos un diputado abiertamente gay escogido en esta legislación. En la anterior también tuvimos a una mujer lesbiana que estuvo como diputada, fue la primera abiertamente en el Congreso. Entonces, buscamos esos acercamientos políticos con ciertos actores o ciertos personajes que, como decía anteriormente, a veces nos endulzan el oído nada más, pero creo que es importante tomar. Y
todas las actividades artísticas, políticas, culturales van enfocadas hacia nuestra población. Eso es nuestro objetivo principal, empoderar a la gente, al que salgan del closet, y eso lo vemos constantemente desde el inicio, cuando empezó hace 20 años con aproximadamente unas 200 personas desfilando, bueno, en ese tipo marchando, era una cuadra, un bloque, los que íbamos. Orgullosamente me siento muy feliz de haber participado en esa primera y estar ahora organizándola en este comité que con más o menos 30 organizaciones en Guatemala que trabajan en diversidad sexual. La mitad de ellas estamos en este comité haciendo todas estas actividades, y pues es algo muy bonito empoderar a la gente, porque si empoderamos a nuestra comunidad, a nuestros hermanos gays, a nuestras hermanas lesbianas, nuestras hermanas y hermanos trans, vemos que ellos se vuelven también en defensores de derechos humanos. Y eso es, en cierto modo, permitir que no sean víctimas de violencia o de estigma, de discriminación. Entonces, básicamente, todas nuestras actividades van enfocadas más hacia nuestras comunidades, con conciertos, recitales, poesía y acercamientos con foros. Y ahora básicamente todo es virtual, y así también se está enfocando como a nivel mundial actividades virtuales para celebrar el Día del Orgullo, y el desfile virtual que vamos a tener con un festival virtual en julio, la tercera semana de julio. Gracias, Amira. Ok, bueno, muchas gracias por contarnos. Está muy interesante, me gusta eso que planteas de que tener una marcha también tiene toda una fuerza política. Ahora Franklin nos va a contar cómo, esa pregunta es igual para Franklin, además de la marcha, si hay otras actividades que se realizan en julio, y que nos cuentes un poquito pues cuál es el objetivo de esto y cómo se vive eso en Panamá. Mira que este año se iba a realizar la marcha número 16 en Panamá, y de hace 4 años hacia atrás solamente era una marcha. De hace 4 años hacia adelante la marcha cogió otro rumbo con Panama Pride, que casualmente la visión que tenemos es 1, de educar, 2, de entretener, 3, de poder expresar y visibilizar a nuestra población para que así conozcamos y nos conozcamos también para poder seguir peleando por nuestros derechos. No solamente hacemos una marcha, hacemos un festival que en una semana realizamos más de 24 talleres y foros. Hacemos feria de empleos con empresas inclusivas LGBTI, no solamente para nuestra población, sino que también de nuestra población. Abrimos el compás para que vengan las personas heterosexuales a buscar trabajo en empresas inclusivas. Tenemos talleres de formación, tenemos el Pride de Panamá en los últimos 4 años ha crecido, que tiene un voluntariado de aproximadamente entre 200 a 250 personas. En estos 4 años que hemos trabajado el tema del Pride de Panamá con educación, como bien lo dijo el compañero de Guatemala, con más educación, los jóvenes y las jóvenes se sienten con más ganas de pelear y luchar por sus derechos. Ahora tú ves en Panamá un Twitter, un Instagram, que yo posteo algo por ser figura pública y me atacan muchos géneros, muchos pro familia, y aparece un Carlos, un Manuel, una Yolanda que no conoces y te dicen, es que lo aprendí en la cuenta de Instagram de Pride Panamá. Por eso que les exhorta a todos a seguir educando desde sus redes sociales, porque hay personas que sí están viéndolo, que sí están aprendiendo, y con este aprendizaje luchan por su derecho. En Panamá la marcha se hace por 2 o 3 horitas, pero termina con una tarima enorme, con artistas, con bailarines, tanto de la población como aliados. Este año, en vez de una semana, tenemos pensado armar un mes del orgullo, que va a ser con festival de cine, festival musical, festival bailable, festival de academia de baile, con festival de bandas musicales. Poco a poco hemos ido metiendo un poquito de otras cosas, porque nos dimos cuenta en Panamá de que la unión hace la fuerza, y no podemos creer o querer que nos toleren si no incluimos a las otras personas. El Pride de Panamá abrió sus puertas para incluir a todas las personas diversas de Panamá, y también grupos minoritarios. Trabajamos con las personas discapacitadas, trabajamos con los grupos afropanameños, trabajamos con las poblaciones indígenas de Panamá, trabajamos con todas las personas y las incluimos, trabajamos con iglesias que son inclusivas en Panamá. En Panamá existen iglesias evangélicas donde aceptan a la población LGBTI con una línea de no discriminación a absolutamente nadie, y los incluimos a todos dentro de lo que hemos hecho en Panamá Pride. Afortunadamente ha funcionado, tanto que este año arrancamos con el tema virtual de educar a través de World Pride Panamá, que lo bueno de esto es que luego de que World Pride lo hizo, diversas ONG de Panamá se sumaron, y esta semana todos están
muy emocionados transmitiendo en sus redes sociales y es muy positivo porque están educando a nuestra población que se encuentra en su casa. Gracias, Franklin. Sí, mientras más personas hacemos cosas, mayor alcance tenemos en la población. Entonces ahora vamos con nuestra tercera pregunta, que va a ser para Emanuel de Guadalajara y Adrián de Argentina. ¿Cómo ustedes tienen conformados sus equipos para trabajar el tema de la marcha y la organización que hacen en junio? ¿Ustedes son solamente sociedad civil, articulan con el Estado, trabajan con la empresa privada, tienen patrocinio, el Estado les apoya financieramente, las organizaciones piden donantes? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo ustedes trabajan para organizar el Pride, la marcha y las actividades que realizan? Vamos primero con Emanuel. Muchas gracias. Ese tema es muy importante. Bueno, todos los temas son importantes, pero este tema, ahora que estamos educando, como tú comentas, es muy importante que la gente sepa cómo es el trabajo, porque a veces no tienen idea de qué es lo que hay detrás. En Guadalajara Pride somos un equipo de entre 8 y 10 personas. Bueno, eso ahora mismo somos 9, pero de repente somos 8 o 10 en un comité. Yo soy el secretario, yo no soy el director. Entonces está la directora, que es Karina Velasco Michel, y hay un comité ejecutivo donde estamos Karina, yo y otras 2 personas, que somos los que tomamos decisiones, digamos, financieras, o las decisiones a lo mejor más relevantes, aunque todas las decisiones son importantes. Y después está este comité de 10 personas en el que ya tomamos otras decisiones y vemos cómo va caminando nuestro Pride. A partir de diciembre y enero más o menos empiezan a conformar otros subcomités, como el subcomité del voluntariado, o otro comité del voluntariado, el comité de comunicación también. Trabajamos con una agencia que nos da un precio preferencial, o sea, es como del comité en cuestión de comunicación. Y tenemos también el comité de eventos culturales. El año pasado nosotros llevamos a cabo 50 eventos culturales, la mayoría de gratuitos. ¿Cómo se articula esto para que sean gratuitos los eventos? Guadalajara Pride no tiene, desde luego que hay una relación muy cordial con el gobierno estatal y con el gobierno municipal. Sin embargo, nosotros para llevar a cabo nuestras actividades tenemos patrocinios de empresas, desde un bar hasta una empresa pequeña. Todos los patrocinadores son bienvenidos. Tenemos evidentemente algunos paquetes, pero cualquiera puede participar. Entonces no recibimos nosotros apoyo del gobierno. Creo que en otras ciudades de México sí, no sé, pero nosotros no. Esto nos da un poco más de autonomía, pero también nos hace un poco difícil porque al final empezamos siempre desde cero nuestro Pride. Y es un Pride, 50 actividades al mes es muchísimo. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo estas actividades? Pues tenemos muchos aliados, como la Universidad de Guadalajara, el Festival Internacional de Cine, y todos ellos hacen que los espacios, la comida que se da en estos lugares y todos los gastos necesarios se lleven a cabo a través de estas colaboraciones. Entonces, digamos que es un Pride muy, muy comunitario. Oye, qué bonito eso de un Pride comunitario, me parece muy chévere. Sí, nosotros también estamos tratando de llegar a conseguir patrocinadores aquí en Panamá. El problema es que todavía las empresas, aun cuando son internacionales y tienen políticas inclusivas, temen mucho a los fundamentalismos religiosos aquí. Panamá es un país muy particular con eso de ser conservadores o no. Y bueno, también trabajamos muy desde lo voluntario, ¿no? Mucho trabajo voluntario y mucho apoyo desde las personas en la comunidad. Ahora vamos con Adrián. Adrián nos va a contar también entonces cómo conforman sus equipos de trabajo, si son equipos solamente de la sociedad civil, si son de la empresa privada, personas independientes, desde el equipo de trabajo hasta cómo reciben sus financiamientos y los apoyos que tienen para organizar las actividades de junio y la marcha. Sí, dos cuestiones a diferenciar. Una es la marcha de Buenos Aires, que es la famosa, que el año pasado fuimos 200.000 personas. Hola, a ver ahí, ¿me escuchan bien ahí? ¿Ahí sí? Es que te acerques un poquito más para escucharte mejor, porque si no, no te escuchamos. Se pierde.
Bien, a ver ahí me escuchan bien. Sí, mejor. Bien, bueno, les decía que son dos cuestiones a diferenciar. Una es la marcha que se hace del orgullo en Buenos Aires, que esa es llevamos la 27 edición que se realiza, y el año pasado fueron 200.000 personas. Y la otra, la marcha que se hace en mi estado, en la provincia de Neuquén, donde la organizamos una comisión organizadora integrada por muchas organizaciones, más de 7 organizaciones LGBTIQ. En Neuquén es la 17ª, 17 marchas hemos realizado, ya hace 17 años que todos los años hacemos la marcha en noviembre, diciembre. Y sí, recibimos el apoyo del Estado. Siempre el Estado ha estado muy presente, tanto el Estado nacional como el Estado provincial, como el Estado municipal, recién, bueno, ahora hace pocos años. Y además las organizaciones van pidiendo auspiciantes a gremios, sindicatos de trabajadores, a boliches bailables. Así es que las marchas cada vez va tomando más fuerza. Nos cuesta ponernos mucho de acuerdo a las organizaciones, no es una sola línea, una sola persona. Lo importante es que tenemos un objetivo en común. El año pasado en la provincia de Neuquén, la marcha, por primera vez se hicieron marchas en ciudades fuera de la capital neuquina. En San Martín de los Andes, es un paraíso, en Chosmalal. Para nosotros es un avance que ya las marchas no se hagan solamente en Buenos Aires, no solamente en Neuquén, ciudad capital, sino también en las ciudades más alejadas. Así es que, bueno, nada, tenemos por delante de seguir construyendo unidad en la diversidad para avanzar. Bueno, es muy interesante. Sí, yo creo que bueno, ustedes que tienen un país tan grande y que también tienen diferentes estados y provincias, que en cada lugar haya marchas, es genial. Nosotros el año pasado, por primera vez, izamos las banderas a nivel nacional. 9 provincias se unieron para hacer esto. Fue muy bonito y estamos tratando también de involucrar muchísimo a las comunidades de las provincias, ¿no? Que no son de la capital solamente. Ahora vamos a hablar con Javier de Costa Rica y Dayan de Ecuador. Y la idea es saber, y ya nos han adelantado algunas cosas, cómo el tema de si cuentan con apoyo financiero, si cuentan con apoyo político del gobierno, de la empresa privada o de las organizaciones de sociedad civil. O sea, hay un financiamiento específico que está dirigido a la organización de la marcha. Ustedes como organizaciones reciben esto para poder ejecutar las actividades que están realizando. Específicamente nos interesa saber cómo funcionan las alianzas con el Estado y con las empresas privadas, y si las organizaciones de sociedad civil pues logran un poco trabajar de manera unificada. Vamos a comenzar con Javier de Costa Rica. Sí, acá en Costa Rica lo que hemos hecho es que, por ejemplo, el ayuntamiento de la ciudad capital, el ayuntamiento de San José, ellos no tienen un presupuesto para trabajar el tema de diversidad sexual, pero sí nos facilitan algunas cosas como, por ejemplo, permisos. Nos preocupamos y estamos catalogados como una de las marchas o manifestaciones más lindas, más limpias y aseadas del año, porque el ayuntamiento se ha comprometido con respecto al tema del aseo. También la cuestión de permiso, la tramitología de todo lo que conlleva un Pride. Y con respecto a la parte económica, nosotros lo que hemos venido haciendo es que las empresas que deseen patrocinar o participar del Pride con alguna carroza o con algún vehículo, entonces hacen una donación, que esto lo hablamos siempre público porque el tema de la transparencia es sumamente importante para nosotros, y ellos hacen una donación de $400 por empresa. Entonces a veces han participado, qué sé yo, 30, 40 empresas. Entonces este dinero se utiliza para poder alquilar la tarima, pagar el sonido, la alimentación de los colaboradores
O, por ejemplo, hay empresas que nos dicen, bueno, no tenemos el dinero, pero vamos a ayudarles con la alimentación de los 100 colaboradores. Entonces vamos y ahí está la alimentación de los colaboradores, la hidratación, protector solar, o sea, son infinidad de gastos. Y con respecto al gobierno de Costa Rica, no, o sea, tampoco tienen un presupuesto específico para el Pride, por lo tanto no contamos con participación económica por parte de ellos. Más bien, nosotros nos hemos comprometido públicamente que al año tenemos, así por obligación, es nuestra misión como Pride Costa Rica, ayudar a 3 o 4 causas sociales. Por ejemplo, un año vamos, qué sé yo, en enero, algún asilo de ancianos, a hacerle el cabello a nuestras adultas mayores, a conversar con adultos mayores y demás, y así sucesivamente. Este año estamos con las compañeras y compañeros de personas con VIH, entonces todos los años tenemos como ese acto social que trabajamos. Oye, qué bonito. Me llamó la atención eso que planteaste de para participar las empresas tienen que dar un fee, o sea, tienen que dar un apoyo. Siempre hay como muchos cuestionamientos alrededor del manejo de los fondos. Las personas a veces piensan que con la marcha se gana dinero y no saben lo costoso que puede ser hacer una marcha y todas estas actividades. Te voy a robar un segundo porque se me fue algo, sé que me he pasado de tiempo, pero en el caso de las organizaciones sin fines de lucro, no tienen que pagar absolutamente nada por participar, evidentemente, del Pride, ni llevar carrozas, porque evidente el Pride es de todas y todos, ¿verdad? Pero sabemos lo que cuesta para las organizaciones el juntar $400, por lo tanto no tienen que pagar, son solamente aquellas empresas nacionales e internacionales. Ok, no, sí, genial, genial. Porque siempre lo comentamos, al final las empresas privadas también ganan porque se ve su marca, ¿no? Entonces debe haber ahí un ganar-ganar para todas las partes. Ahora, Dayan, nos vas a contar un poco cómo funciona en el Ecuador y te escuchamos. Hola, bueno, acá en Ecuador nosotros lamentablemente no tenemos mucho apoyo actualmente ni de la empresa pública ni de la empresa privada. Nosotros lo que hemos hecho justamente para poder avanzar, sobre todo desde el nuevo gobierno, es lamentablemente autogestionarnos desde las organizaciones e inclusive también con apoyo de algunas discotecas y empresa privada. Entonces, en el gobierno anterior sí podríamos decir que teníamos un amplio apoyo. Por ejemplo, recibíamos las facilidades en que enviábamos una carta y nos ponían la tarima, luces, sonidos, nos enviaban quizás botellas de agua, cosas por el estilo, ¿no? Que se necesitan para este tipo de eventos masivos, ¿no? También el tema de los permisos, ¿no? A pesar de que los permisos son otorgados actualmente, pero eso se lo hace justamente porque no pueden prohibirnos marchar para empezar, pero si por ello fuera nos lo prohibieran. Pero en todo caso, desde el año 2017 lamentablemente las cosas cambiaron. Repito, como dije en mi primera intervención, estamos en un gobierno neoliberal en donde aquellas poblaciones históricamente que hemos sido discriminadas no son atendidas, no les importa un pepino, nos matan, nos asesinan y mucho menos para temáticas, hay que reconocer que eventos masivos que tienen que ver con conmemoración, como el caso del orgullo y diversidad, tampoco menos nos van a prestar atención. Entonces, esto específicamente con la empresa, perdón, con las instituciones públicas. Para el caso de la empresa privada, ya que hemos como cambiado esta especie de situación en la que tuvimos en un gobierno donde tuvimos mucho apoyo y que en la actualidad no se da eso, hemos tratado justamente de entrar en diálogo con algunas instituciones privadas. A pesar de que no ha habido un apoyo directo, por lo menos se han manifestado abiertamente, por ejemplo, colocando sus logos, quizás haciendo una mención durante el mes del orgullo para la diversidad. Eso pasó el año pasado, este año no está sucediendo, quizás por el tema de la pandemia. Recordemos que muchas empresas, tanto nacionales dentro de todos los países de Latinoamérica y multinacionales, están
recibiendo un gran golpe económico, pues no, entonces no ha habido nada, quizás hasta las cuestiones estratégicas se están terminando. No hemos llegado a ningún tipo de acuerdo todavía, pero ojalá, creo que con el trabajo que se está haciendo, poco a poco nosotros podamos quizás en algún momento recibir apoyo de la empresa privada, que creo que eso me parece mucho más sólido que de las instituciones públicas, porque lamentablemente, como nos damos cuenta, si los gobiernos cambian, una vez te apoyan y la siguiente vez, dependiendo del gobierno, si es neoliberal, no te apoyan. Claro, el tema con nuestros gobiernos es que no tienen políticas públicas claras con respecto a la defensa de los derechos de la población LGBTI, entonces todo es muy discrecional, es como la política del gobierno, pero no es la política del Estado, no es sostenible en el tiempo, efectivamente. Ahora vamos a ir a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es para Emanuel de Guadalajara y para Donny de Honduras. Y yo lo que quiero saber es cuánto tiempo les toma a ustedes organizar las actividades y la marcha que realizan en junio. ¿Cuánto tiempo ustedes trabajan preparando esto, buscando los apoyos, negociando con los permisos, si se los tienen que dar, si hay que pedirlos o no? ¿Cuánto tiempo les toma organizar un evento que al año es un evento tan masivo y que es tan visible, ¿no? Vamos primero con Emanuel de Ciudad de México. Perdón, de Guadalajara. Emanuel de Guadalajara. Es para mí, no para Kenji. ¿Cómo? ¿No es para Kenji la pregunta? Esta pregunta es para ti, Emanuel de Guadalajara, y para Donny de Honduras, pero primero vamos contigo. Ok, pues nosotros terminamos nuestro mes en el mes de julio, a inicios o a finales del mes de junio. Entonces, de junio a octubre tenemos juntas mensuales, porque nosotros llevamos a cabo el Pride y actividades culturales de un mes. Sin embargo, durante los otros meses, nuestra actividad es un poco más... no tenemos tantas actividades, digamos, públicas, pero entonces empezamos todo a partir de noviembre, que es justo cuando termina la conferencia de Interpride a la que cada año estamos asistiendo. Entonces, a partir de noviembre empezamos a planificar todo, como les comentaba hace rato, como son varios eventos y se forman estos comités. Por ejemplo, tenemos un evento de tecnologías de información, que se llama Queer Innovation. Entonces, con lo tenemos que tratar con la Universidad de Guadalajara, con los museos, y lo de la marcha lo comenzamos a planear, sí, en noviembre, y las actividades culturales las planeamos también durante el invierno. Sin embargo, ya empezamos a reunir a los comités en el mes de enero, y aquí las administraciones en México en diciembre casi todas descansan. Entonces, si bien podemos comenzar a solicitar pues los permisos, etcétera, ya es más en enero cuando empieza todo a fluir un poco más. Y una última cosa, no sé si tengo, bueno, me queda un minuto. En cuestión de los patrocinios, pues no sé si a ustedes les pasa también, pero es una cuestión cultural que nosotros los tratamos de tener de la manera más anticipada, los paquetes, etcétera. Sin embargo, siempre hay como una semana antes quien te dice, oye, quiero apoyar, etcétera. Entonces, bueno, sí, por supuesto que son bienvenidos, pero a pesar de que queremos planificarlo todo con mucho más tiempo, incluso también el arte, el gráfico, el concepto, porque Guadalajara se basa mucho en concepto para hacer nuestros eventos, siempre hay de última hora muchísima gente que se suma. Gracias, Emanuel. Sí, sabemos, tenemos alguna experiencia con eso de correr a última hora con gente que aparece a última hora y que de todas maneras necesitamos que, pues, nos gusta que participen, que la mayor cantidad de personas se sumen. Entonces, ahora nos va a contar Donny cuánto tiempo les toma a ustedes organizar una marcha que además demanda como con muchos artistas, que tengan mucho color. ¿Cuánto tiempo trabajan como equipo? Hola, bueno, es un trabajo bastante, creo que durante todo el año se está trabajando, desde que termina el evento el año anterior, ya quedamos reunidos, ¿no? Como diciendo cuál va a ser el lema para el siguiente año, valorando lo que se ha hecho.
Entonces yo creo que tenemos la capacidad, y yo creo que a lo largo de los 20 años hemos ido desarrollando esas habilidades, ¿no? De poder ir sorteando, a veces peleando con tiempos y con los recursos, porque siempre es el tema, ¿no? El tema de los recursos. Entonces lo que hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo es que las organizaciones juegan un papel muy importante en el desarrollo de estas actividades y cada uno deja o gestiona desde su propio espacio algunos recursos para poner durante los stands o las actividades. Nos lleva un montón de proceso de actividades porque además hay foros, un foro nacional donde confluimos para hablar temas sobre la situación del país, lo que estamos enfrentando y hay pues momentos conmemorativos y se hacen diferentes cosas. Algo muy importante que pasa ahora es que el cuerpo diplomático se está sumando, ¿no?, a las actividades de visibilidad en el marco del orgullo. Y eso pues da un toque de respaldo al tema de seguridad, al tema de visibilidad y para que las autoridades locales o nacionales puedan exigir, tomar en cuenta las exigencias que hacemos. Así que es un proceso de mucho trabajo durante algún tiempo y vamos trabajando, pero bueno, siempre no queda al minuto 20, ¿no?, de correr esto, que aparece otro por allá y otro por acá, pero creo que somos campeonas y campeones en poder sobresalir y llevarla. Yo creo que es básicamente coincidimos, ¿no? Sí, coincidimos en la corredera, y de hecho vamos a tratar, no voy a hacer tanto resumen porque ya estamos un poco sobre el tiempo. Ahora vamos a conversar, esta pregunta es directa para Dayan de Ecuador, primero habla Dayan y luego Mario de Guatemala. Además de la marcha, ¿ustedes hacen otras actividades para conmemorar el mes? Primero vamos con Dayan. Sí, bueno, hacemos un mes de actividades y de charlas, conversatorios, debido justamente a la variabilidad de la temática de la pandemia. No se puede justamente en la actualidad hacer algo como quizás anteriormente hacía, que teníamos, por ejemplo, acordábamos con universidades, acordábamos con espacios públicos, con instituciones de derechos humanos, con prestadores de justicia. Entonces hacíamos una serie y secuencia de acciones conmemorativas que tienen que ver justamente con el orgullo, incluso hasta con sus procesos históricos, ¿no? Pero lamentablemente en la situación en la que estamos en la actualidad ha limitado mucho. Por ejemplo, el orgullo virtual. Primero, para empezar, nosotros nunca nos íbamos a imaginar que íbamos a hacer un orgullo virtual. Estábamos acostumbrados a los eventos masivos y me imagino que cada uno en las realidades de sus países sucede lo mismo. Nosotros decíamos, ¿cómo vamos a hacer un orgullo virtual? ¿Cómo se hace? ¿Dónde está el modelo más que todo? Porque ¿para qué crear el agua tibia dos veces? Entonces, en ese sentido, resultaba un poco complicado, ¿no? Poder materializar algo así, pero al fin y al cabo lo hemos hecho. Estamos haciendo incluso hasta previas para el orgullo, estamos articulándonos, estructurando, y a la par de estas cuestiones virtuales también estamos haciendo, no queda de otra, conferencias virtuales que tienen que ver con las temáticas que hemos alcanzado, derechos que hemos logrado, el tema del matrimonio homosexual, estamos sacando promos. Entonces toda esta cuestión del COVID-19 ha cambiado la temática en general. Sin embargo, justamente como se llama la conferencia en este momento, no tenemos por qué quedarnos dentro del closet. O sea, al fin y al cabo tenemos que salir a hacer nuestras acciones, mostrarnos y visibilizarnos. Entonces, esas han sido prácticamente las acciones que hemos hecho y que en este momento han cambiado o variado, por decirlo así, para justamente seguir visibilizando y conmemorando nuestros derechos y lo que nos hace falta justamente por alcanzar. Gracias, Dayan. Mario, cuéntanos tú qué otras actividades realizan durante el mes de junio, durante el mes del Pride, además de la marcha. Tenemos a Mario. No veo a Mario conectado. Acá estoy, gracias. Muchas gracias. Okay. Sí, te comento, bueno, nosotros inspirados hace mucho tiempo cuando no salíamos a las calles en estas manifestaciones que te comentaba, que estamos comentando, inspirados en los Gay Games, hacíamos actividades culturales encerradas en
en algún deportivo, actividades deportivas, y no eran manifestaciones en calle. La primera manifestación en calle que hubo pública, nosotros ni nos dimos cuenta que era nuestra primera manifestación, fue en rechazo a un asesinato que ocurrió a finales de los 90. Entonces, el periódico, la prensa, siempre buscando protagonismo, titula La primera marcha gay de Guatemala. Y nosotros solo estábamos inscritos en el dolor de haber perdido a una persona muy querida, asesinada por el ejército de Guatemala, y estábamos haciendo una conmemoración religiosa. Entonces llega la prensa, toma fotos y lo pinta en primera plana como la primera marcha gay. Eso fue en octubre del 97. Entonces podríamos decir que tal vez esa fue la primera marcha en la que salimos sin que nosotros lo supiéramos. Ya en el 2000 pues ya empezamos a organizar este desfile y muchas otras actividades. Actualmente a través de las redes sociales, de promover foros, de promover el desfile, actividades como un festival de cine que tenemos aquí, se llama La Otra Banqueta, es muy importante, este va más enfocado a la comunidad en general, no tanto a la comunidad de la diversidad, sino se toman temática gay, cortometrajes, hay diferentes organizaciones que trabajan en esto también, y la presencia en los políticos o a personas influyentes, tratar de inmiscuirlas también en este tipo de actividades. Entonces, básicamente, esas son las actividades que tenemos en el mes del orgullo. Gracias. Muchas gracias a ti, Mario. Sí, bueno, ahora vamos al segundo bloque de preguntas. Algunas de las preguntas que tenemos para el segundo bloque ya han sido contestadas, así que voy a tratar de resumirlo un poco para poder entrar en la parte de las preguntas del público, que tenemos algunas preguntas. Entonces voy a elegir algunas de las preguntas que ya les había hecho llegar en el guión y que son aquellas que todavía no se han respondido. Entonces vamos a conversar con Yao Ramírez de Venezuela y Javier de Costa Rica. Y lo que queremos saber es si ustedes tienen algún tipo de federación, alianza, bloque que sea de derechos humanos a favor de la población LGBTI, una federación de organizaciones LGBTI, alianza, como les digo, ustedes nos cuentan cómo funciona, si hay una, si hay dos, si se ha logrado, si no se ha logrado. ¿Voy yo, sí? Bueno, iba Yao, va Yao primero y luego Javier, porque ya le habíamos quitado el audio. Cuánta condescendencia. Mira, en Venezuela sí, efectivamente existió una experiencia llamada la Red LGBTI de Venezuela, que estaba constituida por organizaciones que tenían muchos años aquí, que eran organizaciones sólidas, como comenté hace un rato. Toda la crisis, todo el conflicto, pues debilitó enormemente al movimiento LGBT. Casi todas las organizaciones se concentraban en Caracas, ¿sí? Con el paso del tiempo, pues la red LGBT quedó sola, entiendo que solamente queda una organización, es una instancia que deberíamos ir recuperando, por supuesto, pero bueno, ahí en medio de todo este proceso de cambios profundos hemos ido trabajando por la descentralización del movimiento LGBTIQ, que es un reto impresionante en todos los países, pero en Venezuela más aún. Y también hubo durante mucho tiempo un proceso de polarización política que debilitó mucho al movimiento LGBT. El gobierno la dictadura tiene una noción de izquierda y ha instrumentalizado todas estas luchas al punto de silenciarlas, ¿sí? Al punto de que organizaciones o movimientos que no son militantes de la dictadura o del partido oficial, pues digamos están excluidas, censuradas y bueno, todo esto generó mucha polarización al punto de que en ciudades como Caracas llegó un punto en que la marcha LGBT se dividió y había una marcha de chavismo y una marcha de oposición. Y la marcha de oposición no podía cruzar un sector de la ciudad. Entonces el movimiento LGBT en este punto digamos, desde hace años hemos ido trabajando por despolarizar todo el movimiento, trabajar consensuados en las luchas y, por supuesto, articular incluso si tenemos opiniones políticas distintas o miradas religiosas distintas, cómo articular en función del reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, bueno, vamos ahí bien. Sí, me parece interesante eso de que hay dos marchas. Yo he escuchado de países y lugares donde hay dos marchas.
donde se realizan 2 marchas. ¿Alguno de los países de ustedes tiene 2 marchas? Solo para saber si me levantan la mano o hacen una marcha. O sea, que en la misma ciudad hayan 2 marchas, como sucedió con el caso de Venezuela, ¿no? Ok. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es para Donny y para Franklin. ¿Cuánto cuesta hacer una marcha del orgullo? Eso me lo pueden contestar, dije, súper rápido. ¿Cuánto más o menos ustedes calculan que les puede costar hacer una marcha o cumplir con las actividades totales? Primero vamos con Donny. Bueno, es difícil, ¿no? Calcular un monto así, porque es bastante, dependiendo cómo se organice y qué esperamos, ¿no? Primero porque en Honduras nos sale bastante alto los costos, porque nos toca trasladarnos a la zona norte del país, ¿no? Y nos toca trasladarnos en autobuses y en caravanas de autobuses, donde trasladamos a centenares de compañeros y compañeras de la ciudad capital hacia allá. Entonces ya desde ahí ya podrán ver que hay un costo alto, porque son 2 o 3 días de actividades, donde las personas, bueno, muchas ponen de su tiempo y de su voluntariado para participar en foros, en congresos, en la marcha, en noches culturales, y las organizaciones buscamos recursos para el traslado y hotel. Entonces ya con eso nos elevan los costos. Yo creo que barato andará ahí por unos $60,000. Wow, $60,000. Eso es para que Sí, la gente porque esta pregunta... trasladamos más de 70, a ver, de 130 a 200 personas, que los costos de transporte, alimentación y hospedaje elevan, ¿no? Porque están más todo lo de hoteles y los eventos, porque buscamos temas de condiciones de seguridad, ¿verdad? Hacerlos en lugares que brinden espacios seguros, confiables, confortables. Hay espacios de las familias, por ejemplo, cuando llegan nuestras madres, nuestros padres, hermanos, entonces también tenemos que ubicarlos en lugares seguros. Pero... Ok, gracias, Donny. Franklin, cuéntanos cuánto cuesta más o menos hacer la marcha, la actividad, el festival, y por favor, estamos breves, estamos con el tiempo, sácate un cálculo ahí rapidito. Porque sumando todo lo que hacemos en Panamá, con el Pride Panamá, que incluye todas las actividades y festivales, los talleres, que aproximadamente son 35 o 40 actividades, más la marcha, más el festival, el Pride Panamá podría estar saliendo en $120,000, $130,000. Gracias, Franklin. Sí, ese es el costo. El costo de las marchas, que siempre decimos que no es para ganar dinero, sino que cuesta dinero y mucho voluntariado. Ok, vamos a hablar un poco ahora de lo que es el Interpride. Me interesa conocer sobre eso para ir cerrando y ver las preguntas que nos ha hecho el público, que tenemos algunas preguntas que nos han hecho a través de nuestras redes. ¿Qué es Interpride y cómo funciona? Esto nos lo va a contar Dayan y Emanuel de Guadalajara. A ver, Dayan, cuéntanos un poco qué es Interpride, y lo que no nos cuentes en tus 2 minutos, entonces lo complementamos con nuestro compañero de Guadalajara. Bueno, yo les puedo hablar a breves rasgos y quizás Manuel puede profundizarlo, porque yo apenas tengo un Interpride cerca de 1 año y medio, 2 años, pero Manuel tiene ya varios años, más que yo. Entonces, Interpride es una organización internacional, es la Asociación Internacional de los Prides, que reúne justamente a las organizaciones o a las instituciones que impulsan o activan el tema del orgullo, ¿no? En cada uno de los países, ¿no? Interpride también es la organización que impulsa el World Pride, que prácticamente se lo realiza, si no me equivoco, cada 2 años en diferentes países. Hace varias acciones e incidencias, como conferencias también, que tienen que ver específicamente con los orgullos, su incidencia, y también con respecto a las temáticas, como cualquier otra institución de derechos humanos, qué incidencia tiene con la población LGBT, trans, en los países en donde no se puede dar, por supuesto, en los países en donde todavía está penalizado incluso ser homosexual. Entonces hay un bagaje generalizado, hay un bagaje que trata justamente de abordar la temática de los orgullos de forma general. También ayudan
prácticamente a impulsar aquellos espacios, porque hay que reconocer que las marchas de los orgullos y diversidad, más allá de ser conmemorativas, también tienen una amplia incidencia dentro de nuestros países y ayudan incluso en ocasiones con fondos concursables para poder acceder a aquellos recursos, porque bien sabemos, y lo acaban de decir, que esto no es que genera recursos económicos, sino por el contrario, genera gastos. Entonces, eso creo que puedo decir a breves rasgos, quizás Emmanuel puede complementar mucho mejor lo que yo acabé de decir. Gracias, Dayan. Pues les cuento un poco de la historia para que tengan más información y imaginen más cómo es que trabajamos, porque pues es muy extenso el tema. Interpride nace en 1982 en Boston con el objetivo de que varias ciudades de Estados Unidos querían intercambiar conocimiento y llevar una agenda en común en el tema del Pride, ¿no? Específicamente en el tema del Pride. Y de ahí se sumaron después más ciudades de otras partes del mundo. Entonces, desde 1982 nos reunimos muchas organizaciones u organizadores de eventos que giran en torno al Pride o al orgullo en una ciudad del mundo. Ahí se decide dónde se lleva a cabo el World Pride. Ahí se llevan a cabo talleres educativos. Ahí hay un intercambio de conocimiento. También hay fiestas. Pero es lo que estamos haciendo justo ahora, intercambiando experiencias de cómo llevamos nosotros en cada ciudad y en cada país y en cada región es muy distinto. Nosotros estamos ahora mismo haciendo un recuento de cómo vivimos esta experiencia, pero ya si nos vamos a un tema España, Corea del Sur, etcétera, pues es muy distinto y eso es muy enriquecedor. Pero por supuesto que esto no es solo en octubre, sino que se trabaja durante todo el año. Tenemos direcciones regionales que se encargan de, como Dayan, que está a cargo de Sudamérica. Tenemos comités de derechos humanos de comunicación, porque aunque vaya dirigido a personas, bueno, organizaciones de Pride, pues hay lugares donde no se llevan a cabo estos eventos por algún otro motivo, entonces también consiste en apoyar en lugares donde no se puede llevar a cabo de una u otra manera, darles ser solidarios. Muchas gracias por contarnos un poco lo que es Interpride. Ahora vamos a hacerle una pregunta a Kenly de Ciudad de México. Sabemos que el Pride de México es uno de Ciudad de México es uno de los más grandes que hay. ¿Cuántas personas más o menos crees que pueden estar asistiendo a ese Pride? ¿Y cómo es esa logística? ¿Cómo se trabaja en esa logística? Pues mira, la verdad es que ha tenido un crecimiento bastante significativo, ¿no? En el sentido de que pese a que es una marcha de la Ciudad de México, está abierta a que todas y todos puedan participar, ¿no? Es decir, la invitación siempre ha sido abierta a que los estados de la República puedan venir a la capital y también exigir los derechos para sus espacios, ¿no? Entonces, creo que eso ha alimentado muchísimo la asistencia, ¿no? Y creo que pues es importante la participación de ellas y de ellos, ¿no? Ahora bien, la logística pues es un trabajo impresionante, ¿no? La verdad es que nos lleva un poco más de 7, 8 meses, ¿no? Casi es un año de trabajo. Realmente descansamos un periodo corto e iniciamos actividades, ¿no? Es decir, nosotros empezamos priorizando el lema, ¿no? Que son básicamente los ejes de trabajo que desde la marcha se impulsan a través del trabajo social que se hace a partir de organizaciones colectivas y organizaciones y que a partir de ahí pues damos la pauta a todo el trabajo que conlleva, ¿no? Es decir, a partir de este lema nosotros vamos definiendo las actividades, los ejes, la comunicación, la imagen. Nosotros sacamos un concurso en donde invitamos a todos a participar, ¿no? Y en donde puedan plasmar un poco cuál es este lema del que vamos a hablar y sobre todo reforzar esta comunicación con todas las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, sí es una labor bastante compleja, pero que creo que poco a poco y año con año pues hemos tratado de mejorarla para lograr un impacto social real, ¿no? Y que sobre todo pues tenga ese impacto de poder
impulsar iniciativas, de poder generar, de poder aprobar cosas que estén atoradas tal vez en los congresos, en las cámaras, etcétera, y que al final de cuentas pues será un beneficio para todas y todos. ¿Y cuántas personas más o menos calculas que pueden haber? Nosotros calculamos que aproximadamente desde la edición pasada tenemos una asistencia de 1.250.000 y 1,5 millones de asistentes durante todo el evento. ¡Wow! Cantidad de gente. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a ir con las preguntas del público, que ya tengo por aquí que me han ido pasando. Vamos a ver, aquí tengo una pregunta, dice, para Kenny. ¿Han tenido conflictos con otras organizaciones por liderar la marcha y cómo lo han manejado? Pues realmente entendemos todo el contexto de lo que implican, ¿no? Las formas de pensar, ¿no? Las formas de trabajar de todas y todos. Y realmente nosotros siempre hemos como comité abierto las puertas a que las organizaciones y las personas puedan sumar, ¿no? Es decir, siempre hemos estado en la disposición de poder sumar y creemos que el trabajo colaborativo siempre funciona mejor y tiene un impacto bastante positivo, sobre todo porque estamos hablando de los derechos de nosotras y de nosotros, ¿no? Entonces, creo que es parte medular y bueno, es la forma en cómo nosotros tratamos de mediar las cosas, ¿no? Con tal vez organizaciones que también tienen su derecho de tener su forma de pensar y su forma de actuar diferente a todas y todos nosotros. Ok, bueno, gracias. La siguiente pregunta va para Adrián, de Argentina. ¿Se le ha hecho más fácil el tema de las marchas teniendo al hijo del presidente trans? Todavía no hemos tenido ninguna marcha bajo el gobierno de Alberto Fernández, pero claramente que sí será, digo, el presidente el 17 de mayo, el Día de Lucha Internacional contra la Discriminación, sacó un Facebook, un tweet, un mensaje en las redes sociales celebrando la no discriminación. Así que sí, sin duda que será mucho más sencillo. De hecho, el año pasado el hijo del presidente marchó en el camión de la Federación Argentina LGBT en la marcha de Buenos Aires. Así que sí, sin duda que se nos va a hacer, por lo menos no vamos a tener obstáculos. Bueno, eso ya es ganancia. No tener obstáculos es ganancia. Muchas gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a Franklin porque ya vamos cerrando, entonces son las 8:40, así que tenemos que cumplir con nuestros tiempos. Franklin, por favor, el micrófono es tuyo, la pantalla es tuya. Gracias, Samira. Primero que nada, agradecerle a cada uno de ustedes nuevamente por su tiempo, por contarnos lo que ustedes han vivido en sus países con el tema del orgullo en cada región de toda América, lo que han logrado. Creo que cada uno ha aprendido un poquito de la experiencia que hemos escuchado de Guatemala, de México, DF, de Ecuador, de Venezuela, de Honduras, de Argentina, Neuquén y de Costa Rica. Y lo bueno de este convivio que hemos logrado, este diálogo diverso, es poder poner en práctica lo que hemos aprendido de sus buenos manejos dentro del Pride en sus países, que por eso se creó este diálogo. Y nuevamente agradecer a cada uno de ustedes, igual a Samira Armengol, nuestra moderadora y presidenta de la primera organización lésbica de Panamá, que en Panamá desafortunadamente también hay un tema de que las mujeres las tienen muy discriminadas, y tener en este foro a una mujer liderizándolo manda un mensaje de inclusión y que las mujeres también pueden realizarlo y hacerlo y darle espacios a las mujeres en Panamá y en el mundo. Gracias mil, disfruten su Pride, disfrutemos nuestro mes y sigamos luchando, porque sin lucha realmente no hay victoria. Gracias, Franklin. Yo lo que les puedo decir igualmente es que les agradezco muchísimo su tiempo, su voluntad de estar con nosotros y compartirnos sus experiencias. Yo creo que sí, nos vamos fortalecidos y fortalecidas de este espacio, y no quiero perder la oportunidad de invitarlos porque a partir del 22 de junio hasta el 26 vamos a tener muchos más diálogos diversos. Tenemos una cantidad de temas interesantes, todo el tema del matrimonio civil, la violencia que sufren nuestros adolescentes por el doble confinamiento, las políticas públicas, aquí en Panamá tenemos un tema de discriminación por movilidad por sexo para las personas trans, tenemos paneles de alto nivel como siempre, así que yo les invito a todas y todos
para que participen durante la semana del Pride. Sigan en nuestras redes sociales, sigan a los compañeros y compañeras de las redes sociales también de los Pride internacionales. ¿Cómo? Mario. Qué lindo tu collar, me encanta. Un Gracias, saludo para la cariño. audiencia. Un saludo para la audiencia. Un saludo. Un saludo para la audiencia. Miren, muchísimas gracias por estar con nosotros, a toda nuestra audiencia que siempre nos sigue en todas nuestras redes sociales. Y recuerden que nuestras redes son World Pride Panamá, CIMUF Panamá y PDH Panamá, y nos encuentran en YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. Así que cuídense, por favor, recuerden lavarse las manos. Los quiero mucho. Un besito. Chao, chao.